Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un tremendo placer el poder estar acá contigo una vez más, leyendo la palabra del Señor. Hoy miércoles nos toca el capítulo 36 y 37 del libro de los Salmos. Salmo 36 y Salmo 37. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, el Señor habla a nuestras vidas. Así que abierto tu corazón, mi hermano, mi hermana, porque seguramente el Señor hablará el día de hoy una vez más. Y siempre que Dios habla, tenemos una responsabilidad. Debemos responder a lo que nos ha pedido, a lo que nos ha exhortado. La palabra de Dios es útil para redarguir, dice la Escritura, para instruir en justicia. Así que no desperdiciemos la oportunidad de aprender y no desperdiciemos lo aprendido también. Así que cierra ahí tus ojos y encomendémonos al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de poder leerla con libertad. Habla nuestras vidas, por favor, y danos la fortaleza para obedecer. Danos la fuerza para obedecer esta verdad, Señor. Gracias, porque hasta el día de hoy has sido misericordioso, hasta el día de hoy has sido generoso, has sido nuestro sustentador, y sabemos también de que la esperanza de la salvación, de la eternidad a tu lado, ha sido sembrada en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Gracias por esa confianza y seguridad. Esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que Salmo 36 y Salmo 37 el día de hoy estaremos aprendiendo. Este Salmo, el título en la Biblia, déjate lo pongo acá, dice la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Este salmo está interesante porque nos revela cómo es Dios. O sea, en parte nos da características de Dios. ¿Cómo es este Dios? ¿No? Y después, en las otras secciones de este salmo, nos habla cuál es la respuesta de un grupo de humanos y cuál es la respuesta del otro grupo de humanos ante esta revelación. Así que mi deseo es que podamos verlo desde esa perspectiva. Aquí se nos informa cómo es Dios y ahora nos toca a nosotros responder ante esa verdad, ante esa revelación que se le dio al escritor, por decirlo así, ¿no? Vamos a empezar. Me gustaría leer. Voy a leerte lo primero, del 5 al 8. Vamos a leer del verso 5 al 8 para poder darle el sentido que quiero que podamos ver. Y aquí se nos responde una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es este Señor creador? 5 al 8 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Primeras características que se nos dan de Dios. Es misericordioso y es fiel. Y es misericordioso en extremo. ¿Por qué? Porque llega hasta los cielos. Y es fiel en extremo. ¿Por qué? Porque hasta alcanza las nubes. Verso 6. Su justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Es un Dios que sustenta al hombre y al animal conserva. No solo le crea, sino que le sustenta, le conserva, le mantiene, ¿no? Dice que sus juicios son un abismo grande, algo que no se puede sondear, algo tan enorme, algo que no se puede medir. Así es el juicio de Dios, y la justicia es grande como los mismos montes del mismo Dios, ¿no? O sea, se nos dan características de Dios: grandeza, misericordia, cuidado, sustento, justicia, fidelidad. Verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Otro canto a la misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. So es un Dios que acoge, que recibe, que está con las alas abiertas esperando para cuando aquel quiera acercarse y recibir de su misericordia, ¿no? Es un Dios accesible, en otras palabras, ¿no?
Y dice que los hombres pueden ampararse bajo la sombra de sus alas. Está hablando de cuidado. Esta es la imagen de pronto como del águila o de la gallina que cubre a sus polluelos, que los guarda. Esa forma de protección. Nos está presentando a Dios en esta imagen amorosa y cuidadosa y sustentadora, ¿no? Verso 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Habla del sustento, comida y bebida, y Dios se encarga de suplir. En cuanto a la comida, dice: saciado de la grosura de tu casa. La grosura es esta imagen de abundancia, ¿no? O sea, de que en la casa de Dios hay abundancia y Él es generoso para con aquellos que buscan su misericordia. Y entonces son saciados de esa misericordia. Y dice: y tú los abrevarás, les darás de beber. En otras palabras, ¿de qué? De los torrentes que hay en ti, de delicias, ¿no? Entonces, esas son las características que nos presenta este Salmo del 5 al 8. Característica de Dios. Ok, ya que conocemos, ya que entendemos, ya que sabemos, ya que hemos visto estas características de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta hacia Él? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta hacia el conocimiento de Dios? Y esto es importante porque todos en cierto sentido y en cierto nivel tenemos conocimiento de Dios. Algunos sabemos más, otros sabemos menos, algunos entendemos más, otros entendemos menos, pero todos tenemos un nivel de conocimiento de Dios. Todos tenemos algún grado de conocimiento de Dios. Y a ese grado debemos responder también. Nosotros debemos responder a este grado de conocimiento de Dios. ¿Es Dios bueno o es Dios malo? Depende de lo que tú sepas de Dios, tú tienes que responder ante esa verdad. Si Dios es bueno, ¿qué es lo que debes hacer? Si Dios es malo, ¿cuál es tu respuesta ante eso? ¿No? ¿Te alejas, tomas distancia, maldices? Si Dios es bueno, te acercas, amas, obedeces, te sometes. Entonces, al conocimiento de Dios se espera una respuesta nuestra. Y el Salmo apunta a eso. Y por eso quería leerte estos versos primero, del 5 al 8, para que pudiéramos ver primero a Dios. Y ahora la respuesta del ser humano. Desgraciadamente no todos responden de la manera correcta. Mira lo que dice el verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Y cuando dice la iniquidad del impío me dice al corazón, lo que está diciendo el escritor es: veo al impío, veo su actitud, y lo que mi corazón dice es: esta persona, este impío, no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces nos da la característica del impío. ¿Cuál es la respuesta del impío ante la revelación de Dios? El impío dice: yo no le temo a ese Dios. Si es bueno, si es grande, es justo, es misericordioso, es fiel, es bueno, qué sé yo, pero no le tengo temor. Primer respuesta errónea que el ser humano puede darle a Dios, ¿no? Dice el verso 2: se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Entonces hace sus maldades, hace sus fechorías, comete sus pecados y dentro de sí dice: Dios no va a hacer nada. Y muchas veces pudiéramos caer nosotros en ese error. Dios es bueno, Dios entiende, Dios conoce mi corazón, Dios sabe por qué hago esto. Bueno, quizás estás en el papel del impío, del que no tiene temor de Dios. Dice: se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Sin embargo, la revelación decía de que Dios era justo y que hacía justicia. Entonces quiere decir que está equivocado el impío, ¿no? Otra respuesta del impío a Dios es: las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Cuál es la respuesta del impío en su vida ante el conocimiento de Dios? Bueno, como no le teme a Dios y como no le importa y como cree que no va a hacer nada, pues habla iniquidad y hace fraude. Y algo interesante que dice acá el escritor es de que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien.
Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. En otras palabras, ha dejado de pensar correctamente. El impío no piensa correctamente. El que piensa correctamente es el que hace la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios, de acuerdo al salmista, no está pensando bien. Anda mal de la cabeza. Claro que anda mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios hace juicio y es justo. Y tarde o temprano llegará ese juicio. Por eso es de que no anda bien de la cabeza aquel que se rebela ante Dios, aquel que dice voy a pecar y Dios todavía no me va a castigar, aquel que dice tengo tiempo para arrepentirme, aquel que dice no tengo temor de Dios. Bueno, no anda muy bien de la cabeza, así que si tú eres uno de esos, apriétate ese tornillo que anda un poquito flojo, porque tarde o temprano la justicia de Dios nos va a alcanzar. Mira lo que dice el verso 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Se acuesta y lo que hace es meditar en las maldades y las fechorías que va a hacer. Se acuesta y piensa en cosas pecaminosas. Quizá piensa en la mujer del prójimo. Quizá piensa en el robo que va a hacer. Quizá piensa en el daño que va a ocasionar. Quizá está planeando la mentira que va a contar. No sabemos lo que piensa, pero eso es lo que el salmista dice. El impío, dice, en su cama medita maldad. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Esa es una de las respuestas de la humanidad ante la revelación de Dios. No me importa, hago con mi vida lo que bien me parece. Hay otra respuesta también, verso 9. Contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Y esta en sí empieza desde el verso 7, diríamos. La respuesta del justo. ¿Cuál es la respuesta del justo ante la revelación de Dios? ¿Cuál es la respuesta del justo ante lo que conoce de Dios? Bueno, a la mitad del verso 7 dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. ¿Qué hace el justo al conocer esta verdad de Dios? Corre hacia Dios y se ampara en Dios y pone su esperanza y pone su deseo en Dios. Verso 8 dice que será saciado por eso, ¿no? Verso 9, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. ¿Por qué el justo corre a Dios y se ampara en Dios y se abraza de Dios? Porque en Él está la vida. El que ha recibido y ha entendido la verdad de Dios o la revelación de Dios, que es la Escritura, esa persona corre a Dios porque ha entendido que en Él está la vida. En Él se encuentra la vida. Dice, en tu luz veremos la luz. Caminando en la luz del Señor, nuestros ojos verán correctamente. ¿Recuerdas que el impío no era cuerdo porque hacía sus fechorías? Bueno, el justo ve claramente porque anda en la luz del Señor. Verso 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Qué es lo que hace el recto de corazón? Acude en busca de la misericordia de Dios. Y la oración aquí en cuanto a eso es: Dios, extiende tu misericordia a ese que te busca. Dice, a los que te conocen. Y mira que la palabra conocer, como se usa en la Escritura, mi hermano, es intimidad. Es una cercanía. Es como el matrimonio. El hombre y la mujer que están casados se conocen muy bien, tienen intimidad. Y no se refiere netamente a la intimidad sexual, aunque es parte de, pero al conocer bien a la persona, sus sentimientos, sus deseos, sus motivaciones. Y a eso es a lo que nos exhorta la palabra de Dios. A que nos acerquemos al Señor, a que abramos nuestro corazón al Señor y que le conozcamos de tal manera y que Él nos conoce, pero que nos abramos con libertad y confianza delante del Señor. Eso es lo que dice, lo que se refiere a la palabra conocer.
Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No está, el que le conoce no es simplemente aquel que dice, oh sí, yo creo que existe un Dios. No, ese no es el que le conoce. No. Porque en el primer verso nos habló del impío que dice, sí, yo sé, pero no le temo a Dios. Entonces no se trata de saber que existe un Dios, sino que de tener una relación con el Señor. ¿Ah? Dice el verso 11, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Y hace esta súplica, protégeme de los impíos. David entra el paquete de los justos y dice, por favor, que los impíos no se acerquen a mí. Y en el verso 12 nos habla del final de los impíos. Dice, ahí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Y entonces hace el veredicto el salmista. Al terminar de contarnos cuál es la respuesta de cada uno de aquellos que conocen la voluntad de Dios, y dice, déjenme les cuento algo. Los que hicieron maldad, los impíos, los pecadores, los malos, ahí cayeron, fueron derribados y no van a poder levantarse. ¿Por qué? Porque el que los derribó fue Dios. La justicia llegó, el juicio se ejecutó, el momento terminó. Dios se encargó de hacer y cumplir su voluntad y a la misma vez de extender su misericordia al justo. Mi hermano, ¿en qué bando te encuentras tú? Porque estoy seguro que tú sabes estas verdades. Tú sabes estas verdades del 5 al 8. Tú sabes de que Dios es misericordioso. Tú sabes de que Dios es fiel. Tú sabes de que Dios es justo y de que hace justicia. Tú sabes de que Dios es el creador y el que conserva la vida de su creación. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué grupo te encuentras? Mi hermano, te aconsejo, te exhorto, te motivo a que entres en el grupo de los justos. Ruega a Dios para que estés entre los que hacen y buscan y aman la justicia. Amén. Eso fue el Salmo 36, el Salmo muy bonito, corto, pero bien interesante. Recuerda que estos son oraciones, son cantos que se están elevando de parte del pueblo de Dios, se están elevando al Señor. Así que tenemos que tratarlos como tales también. ¿Okay? Vamos a pasar al Salmo 37. Este salmo también está bastante interesante, ¿no? Dice como título en mi Biblia, El camino de los malos. Yo estoy usando la Reina Valera 1960 y por cierto ahí está en la pantalla. Salmo de David, Salmo 37. Y este salmo apunta a algo bien interesante. Porque seguramente en tu vida, en tus días, en tu trabajo, te das cuenta de aquella persona que es mala, que es un impío, es un pecador, es un perverso o una perversa, alguien que está lejos de la voluntad de Dios. Y ves su vida de maldad y dice y le ves prosperar, ¿no? Le dan el aumento, le cambian el puesto, le ponen un mejor puesto en el trabajo. Le va bien, le va mejor. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona le vaya bien cuando a nosotros que andamos lo mejor que podemos, fuera de vicios, fuera de murmuraciones, fuera de chismes, buscando la santidad, promoviendo la santidad, predicando el evangelio? ¿Cómo es posible que nos vaya mal? Y pudiera haber un conflicto espiritual, personal, interno, al nosotros comenzar a ver esas cosas. Y de eso trata este salmo. Es una exhortación para que nosotros no caigamos en el error de alejarnos, de negar, de maldecir, porque las cosas no se hacen de acuerdo al juicio que nosotros creemos que debería hacerse. Porque Dios no obra a la velocidad que nos gustaría que obrara, porque Dios no actúa como nos gustaría que actuara. De eso trata el Salmo. Tranquilo, paz,
Dios está en control, Él sabe lo que hace y Él sabe cuándo lo hace. Parte de la paciencia, mi hermano, refleja la confianza que tenemos en Dios, a sabiendas de que Él sabe lo que hace y Él sabe cuándo lo hace. Nuestra confianza se refleja en la paciencia, ¿no? Así que Salmo 37 vamos a estar leyendo, vamos a leer del verso 1 al 11, ¿no? Y aquí vemos a la iniquidad y cómo prospera el malo, a lo que te decía, y de pronto lo vemos y decimos, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no haces justicia? Mira cómo le está yendo de bien a este que es bien malo. Dice, no te impacientes, y inicia el salmista diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes, mantente paciente, tranquilo, ¿no? No tengas envidia, guarda tu corazón, que no se envenene tu corazón, que no desees ese tipo de prosperidad o de avanzar o de logros o de vida. No, tranquilo, cálmate. Tu mirada debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Bueno, es que ellos, como hierba, van a ser cortados y va a ser pronto. Y como la hierba verde, así se van a secar. Tranquilo, quizá ves ahorita su verdor, su esplendor, su gloria. Bueno, así de rápido van a caer también. Por eso mejor ni la envidies, ¿no? Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mejor, este es el consejo para ti. Tu confianza debe estar puesta en Dios. En otras palabras, cuando nuestros ojos se van hacia aquellas personas que son pecaminosas, pero que van prosperando en su vida, pudiera entrar en nosotros el deseo de seguir sus pasos, ya que ellos van prosperando. Y entonces el salmista dice, tranquilo, estos para toda la vida no van a estar así, pronto caerán. Tú mejor, el consejo es confía en Jehová, haz el bien. ¿Para qué? Para que habites en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Ok? Hay una comparación aquí en cuanto al término, en cuanto a la distancia de vida. El pecaminoso quizá tiene un verdor grande, pero se va a apagar pronto. En cambio, el que confía en Jehová, ese habitará, ese extenderá sus días, ese será apacentado de la verdad. Así que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mejor tú encuentra tu delicia en Dios. Aquel encontraba su delicia en la abundancia, en la prosperidad, en los logros, en los triunfos, y así se vino todo para abajo. Tú asegúrate de tener tu delicia en Dios. Que Él sea tu porción y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Depende de Dios, lo que está diciendo ahí el salmista. Pon tu confianza total en el Señor. Mantén esa confianza viva en Él y vas a ver que tarde o temprano el Señor hará, cumplirá, restaurará, sanará, ayudará, guiará, suplirá, qué sé yo. Depende de lo que esté en tu corazón. Y no solo eso, verso 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Ves el impío? Se acabaron sus días y ya no había más. Bueno, al justo va a brillar su justicia como la luz. Y el derecho también va a brillar. ¿Cómo? Como la luz del mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor. Así la luz del justo va a brillar. ¿De quién? Del que espera en Dios, del que confía en Dios, del que ha depositado su seguridad en Dios, del que se ha deleitado en Jehová. Él es el que va a brillar como la luz del sol al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, no te pongas quejumbroso, no te pongas peleonero, no te pongas gritón delante de Dios. No demandes, ay Señor, ¿por qué no has hecho? ¿Por qué no has actuado? ¿Por qué no haces como se supone que debieras hacer? No, tranquilo, cállate, guarda tus labios. No vaya a ser que blasfemes, no vaya a ser que mientas, no vaya a ser que maldigas, no vaya a ser que caigas en un pecado. Mejor espera en Él. Él sabe lo que está haciendo, detente. Respira profundo y aprende a poner tu confianza en el Señor y dejar que Dios haga la obra. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Tranquilo. No te exasperes. Dice, no te alteres por motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es verdad que la maldad del impío molesta, pero
dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo, mi hermano, es dominio propio. Si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, o sea, si tú eres cristiano, si tú traes el título de cristiano, quiere decir que tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Y si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, la Escritura dice de que el Espíritu produce fruto en nosotros. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y eso lo repite Pedro y lo repite Pablo. El cristiano da frutos y de acuerdo a Gálatas, uno de los frutos es, o uno del fruto del Espíritu Santo es dominio propio, la capacidad de controlarte. Por eso la Escritura te exhorta a no te alteres. Quiere decir que tienes la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque te ha dado la herramienta para hacerlo. No te alteres por aquel que está prosperando en su camino. No te alteres por aquel que hace maldades. Déjale la ira. ¿Por qué? Porque cuando nos alteramos queremos hacer justicia, nos metemos en el problema, queremos nosotros llevar la justicia, como que si nosotros viéramos claramente toda la situación y supiéramos exactamente lo correcto que hay que hacer. Detente mejor y medita, espera que Dios sea, Dios de la dirección. Déjale a Dios la ira y tú desecha el enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la búsqueda de justicia lo que nos está manejando es el enojo. A veces nosotros no queremos justicia, lo que queremos es quitar este enojo que traemos. A veces no queremos que se haga la justicia de Dios, lo que queremos es sacar esta frustración que traemos. Así que mejor deja que sea Dios, deja la ira, desecha el enojo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. En nuestra búsqueda de justicia, muchas, si no es que todas las veces, caemos en pecado. Caemos en lo mismo que aquel está haciendo y que nosotros estamos condenando, ¿no? Así que mejor dejemos todo en las manos del Señor. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿En qué bando estás tú, mi hermano? ¿Entre el malo que será destruido o entre el que espera en Jehová y como recompensa heredarás la tierra? Busquemos el lado bueno de la historia. Busquemos el lado correcto de la historia. El que tiene el final feliz, el que tiene el final en bendición. Esperemos en Jehová. ¿Por qué? Porque Él hará. Esperemos no por heredar la tierra. Esperemos porque Él hará justicia mejor, ¿no? Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y hace estas comparaciones. El malo va a perecer pronto. El malo ya no va a existir y vas a ver su lugar vacío y te acordarás, oye, aquí era donde estaba fulanito, ¿no? Sí, pero como era impío, Dios se encargó de quitarlo, de removerlo y ya no estará ahí. Pero el manso, el que ha confiado en el Señor, el que ha esperado, el que ha guardado silencio, el que ha sido paciente, heredará la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso, vemos ahí las características o qué sé yo, como el impío prospera, pero también la tranquilidad que tú y yo debemos tener y no envenenar nuestro corazón cuando vemos que el impío prospera. Tranquilo, mi hermano, que de donde aquel agarró, Dios tiene más. Así que no te llenes de envidia por eso. La otra razón por la que el salmista nos exhorta a poner atención a esta situación, no vaya a ser que tengamos conflictos internos, es porque el impío es hostil. El impío es violento, es agresivo, es destructor, daña. No simplemente está haciendo un mal por allá, sino que ese mal está dañando a alguien y ese mal muchas veces nos daña a nosotros, ¿no? Entonces esa hostilidad pudiera traer enojo y por eso el salmista dijo, cálmate, no vaya a hacer que tu enojo te mueva, no te exasperes, no te excites, no vaya a hacer que hagas algo malo, que a veces el enojo nos puede controlar. Verso 12, vamos a leer del 12 al 20 y vamos a ver la hostilidad de la iniquidad del impío. Dice, ¿qué es lo que hace el impío? Bueno, el impío maquina contra el justo. Que lo estoy leyendo el 12. El impío maquina contra el justo. Está pensando qué maldad le va a hacer al justo. Y cruje sus dientes contra él. Cruje contra él sus dientes.
ese tronar de dientes está hablando del enojo, como los perros rabiosos, ¿no? Cuando están apretando los dientes, está hablando de este enojo. Bueno, así ve el salmista al impío cuando está planeando algo contra el justo. ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo le daño su reputación? ¿Cómo le hago fallar? ¿Recuerdas a los fariseos todas las veces que andaban detrás de Jesucristo todo el tiempo? Criticándole, señalándole, murmurando. Y esa es una de mis preguntas. ¿Por qué si no le querían, por qué andaban ahí, no? En fin. Pero ellos eran como ¿no? Están maquinando a ver cómo le hacían caer a Jesús. Y crujían los dientes de enojo porque no podían. Claro que no podían, porque la protección de Dios estaba con él, ¿no? Dice entonces el verso 12, maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Y qué es la respuesta de Dios? ¿Cómo percibe Dios al inicuo, al pecador, al que está haciendo las maldades? Bueno, su día se acerca, su día está cerca. Y se ríe, dice, especie de burla, ¿no? Verso 14, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Qué es lo que hace? El impío es hostil, es violento, desenvaina su espada, afina su arco, está preparando para derribar al pobre, para derribar al menesteroso, para matar al que es de recto proceder. ¿Sabes? El malvado le enoja el que anda bien. El que anda mal con el Señor le enoja a aquel que anda bien con el Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú eres esta persona cristiana que te señalan porque quieres agradar a Dios, que te señalan porque quieres cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, te dicen que eres exagerado, te dicen que lo tomas muy en serio, que te sientes muy santa o muy santo, ya no te juntas con nosotros, qué sé yo. El malo va a odiar al que anda en santidad. El malo va a odiar y va a buscar destruir a aquel que anda buscando cómo agradar a Dios. Pero en serio. Así que si tú eres esa persona que está buscando cómo someterse a la voluntad de Dios, cómo cumplir a cabalidad y andar en una vida santa y pulcra y grata y agradable a Dios, hermano, seguramente vas a toparte con enemigos. Y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el que se enoja por aquel que anda bien con Dios está en el grupo de los impíos. ¿Por qué? Porque el impío desenvaina la espada, entesa su arco y piensa derribar al pobre y al menesteroso, y lo hace porque quiere matar a los de recto proceder. Sin embargo, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. ¿Sabe que las armas de aquellos que tratan de dañar a los que andan en el camino de rectitud siempre terminan dañándole ellos mismos? Yo recuerdo de niño, posiblemente tú también veías esta caricatura. Yo de niño veía una caricatura que se llamaba, ya soy de Guatemala, se llamaba El Correcaminos y el Coyote, ¿no? Y había una cancioncita, Correcaminos, el coyote te va a comer. Recuerdo esa caricatura. Y el coyote compraba todos sus productos de una compañía que se llamaba Acme. Pero ninguno le funcionaba, ¿no? Era una catapulta que lo terminaba estrellando al coyote en el suelo, ¿no? Era un cohete que le explotaba a él. Y me recuerdo de eso, porque esto es lo que menciona este salmo, ¿no? El impío desenvaina desenvaina la espada, entesa su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero ¿sabes qué? Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El que hace el hoyo cae en él mismo, el que pone el lazo se tropieza en él mismo. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. El impío desenvaina la espada, pero la está desenvainando para traspasar su mismo corazón. Está entesando su arco, pero ese arco va a ser quebrado. Ya no va a funcionar, no va a servir. Verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas
de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Recuerda que iniciaba el salmista diciendo: no envidies cómo aquellos van prosperando. ¿Sabes por qué? Porque aunque tengas poco, mi hermano, eso es mejor, siempre y cuando haya sido en justicia. Es bueno tener poco, o es mejor tener poco siendo justo, que teniendo mucho andando en pecado. ¿Cómo llega la prosperidad a ti, mi hermano, mi hermana? ¿Llega a través del pecado o llega a través de la obra justa, del trabajo honrado? ¿Cómo es que prospera tu vida? ¿No? ¿Por qué? Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Porque el pecado, la prosperidad a costa de pecado, será destruida, será quebrantada, ¿no? Los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, dice, es Jehová. Dios sostiene al que tiene poco, pero en justicia. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y esto no solo apunta hacia la idea de que Dios sabe cuándo nacemos y cuándo morimos, sino que al conocimiento íntimo de cada uno de los días. Dios sabe qué es lo que está pasando en tu vida el día de hoy. Dios sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Dios sabe cuáles son las amarguras, las tristezas. Dios sabe cuáles son las alegrías. Dios sabe la paciencia, la tranquilidad. O Dios sabe la impaciencia y la intranquilidad. Dios sabe si tienes tu fe depositada en Él o si tienes tu fe depositada en la prosperidad, en la riqueza. Dios sabe si le amas y Dios sabe si solamente dices que le amas. Este salmo nos empuja al conocimiento perfecto de Dios de cada uno de nuestros días. Dice, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. La confianza que el creyente debe tener en este Dios que suple y sustenta. Anteriormente nos había dicho ya el salmista de que Él es el creador y es el sustentador de esa creación. Así que, mi hermano, si tú estás en las manos del Señor, camina tranquilo en esta vida, confiado de que Dios tiene cuidado de ti y de que no dejará que suceda algo en tu vida, algo que salga de su control. Todo lo que pasa, Él lo permite. Y todo obra para bien, dice la Escritura ya en Romanos 8, verso 28 en adelante, ¿no? Ok, dice el verso 20, sigue hablando de la hostilidad de estos impíos, de los pecadores. Dice, los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disipará como el humo. Y hace la comparación. Recuerda, la comparación es de que el perfecto Dios lo conoce. O sea, tranquilo, Dios sabe quién tú eres, ¿no? Dice que la heredad del perfecto será para siempre. Dice que Él no será avergonzado. Dice que cuando haya necesidad, también será saciado. Y ahora nos habla del impío. En cambio, el impío, no. El impío va a perecer. ¿Por qué? Porque los enemigos de Jehová son como la grasa del carnero que es consumida. Y se va a disipar, como el humo. Así como el animal que se pone en sacrificio delante de Dios y toda la grasa de ese animal se quema, se disuelve. Así va a ser la vida del impío, que se disuelve como la grasa del carnero en el humo, ¿no? Se convierte en humo la vida. Y ahí vemos de que el impío es hostil, hace sus maldades y va dirigidas hacia el justo, pero el justo espera en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de él. Mi hermano, tú y yo tenemos que esperar en el Señor. Él debe ser nuestra fortaleza, ¿no? Vamos a leer del 21 al 31 y vemos cómo la iniquidad tiene sus límites y llega el momento en que se acaba. Por eso hay que buscar la justicia y hay que abrazarnos del Señor. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. La comparación, dos actitudes, dos formas ante una misma situación.
¿no? El impío toma prestado y no paga, el justo tiene misericordia y da. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el impío le pide prestado al justo y luego el justo, como es misericordioso, dio y el impío ya no le pagó. Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y aquí está una palabra fuerte porque hace esta comparación también entre el justo y el injusto, entre el impío y el recto, entre el bendito y también el otro que está bajo maldición. Los benditos de Dios heredarán la tierra. ¿Qué pasará con los otros? Están bajo la maldición de Dios y ellos serán destruidos. Alguien en una ocasión me decía, ¿Dios bendice, Dios maldice o no? Y él mismo se respondía y me decía, no, Dios no maldice porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios es justo y hace juicio. Y acá este salmo dice eso. Los malditos de él serán destruidos. O sea, los que han recibido la maldición de Dios van a ser destruidos. ¿Pero por qué han recibido la maldición de Dios? Porque ellos mismos le han dado la espalda a Dios. Así que no le demos la espalda a Dios, sino que busquemos su rostro, mis hermanos. Verso 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea que Dios pone la voluntad, Dios dice que cómo debe guiarse la vida del ser humano. Y también evalúa si nosotros hemos seguido ese camino. También lo aprueba o lo desaprueba. Dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado. Si el hombre, y aquí está hablando hombre y mujer, pues está hablando de una forma general. Aquel que sigue la voluntad de Dios, aquel que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Aquel que su camino es aprobado por Dios. Su camino es, Dios ha dicho, este es el camino bueno. Qué bueno que vas por esa senda, ¿no? Si en el camino tropezares, mi hermano, dice la escritura, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Andar en el camino y en la voluntad de Dios es andar en la compañía de Dios y andar bajo el cuidado de Dios. Y cuando algo sucede en el camino que caemos, es el Señor el que nos tiene sostenidos de la mano y es Él el que nos levanta. Y seguimos en el camino. En cambio, cuando estamos lejos del Señor, caemos y tropezamos y no hay quien nos levante. Tenemos que ver cómo le hacemos. Y aún estando tirados, el impío viene y trata de destruirnos. Así que el camino de la voluntad de Dios es la que se nos aconseja aquí en la palabra santa que estamos leyendo, ¿no? Verso 25 hace una afirmación el salmista, algo que ha observado, algo que él ha descubierto a base de observación en cuanto a las generaciones, y dicen, yo fui joven y he envejecido. O sea, he conocido mucha gente, he conocido varias generaciones y hay algo que he descubierto a través de la vida que yo he visto. Dice, no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo he vivido muchos años, yo conozco muchas personas, entre muchos de ellos conozco a muchos que son justos, y algo que he descubierto es de que nunca ha sido desamparado, siempre tiene el amparo de Dios. Mi hermano, tenemos una tremenda bendición, tenemos el amparo de Dios. Y no solo eso, sino que hay una bendición para las generaciones que vienen. Su descendencia, dice, ni su descendencia he visto que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. No solo eso, no solo es de que no está desamparado, no solo es de que no cae en ese, no está mendigando pan, sino que su corazón es misericordioso y es generoso. Y su descendencia también es de gran bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, el consejo. Mira estas comparaciones, estos tipos de vida, estos destinos, estos finales en la vida. ¿Acaso no es mejor andar de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, el consejo es apártate del mal. Mejor haz el bien y así vas a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová ama la rectitud. Y si tú amas a Dios, tú quieres hacer lo que Dios ama. Así que si Dios ama la rectitud, andemos en rectitud. Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Mi hermano, este salmo, estos versos están llenos de esperanza para el corazón del creyente. Para siempre serán guardados
más la descendencia de los impíos va a ser destruida. Así una comparación, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y a las características, el compromiso que tú y yo debemos tomar al andar de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Debemos caminar siendo guiados por esta verdad del Señor. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Hay que tener filtro en las cosas que nuestra boca habla, mi hermano. No vaya a ser que caigamos en la iniquidad del pecador. En cambio, mira al justo, lo que habla es sabiduría. Mira al justo, lo que habla es justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Está en el corazón la ley de Dios. Por eso sus pies no resbalan, por eso no tropieza, por eso no la riega, por eso no comete decisiones tan equivocadas. ¿Por qué? Porque hay algo que le da dirección. Es la ley de Dios. Y no solo la ha leído, la ha metido en su corazón. Mira lo que dice el verso 32 al 40, ¿no? La maldad, mi hermano, es temporal, no es para siempre. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Otra vez nos vuelve a dar las mismas historias. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Lo que no sabe el impío es de que el justo tiene un protector. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, una de las cosas que la Escritura nos enseña. Jehová no dejará en sus manos al justo, ni tampoco lo condenarán cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Llegará el momento de juicio. El pecado, los pecadores, los impíos, todos tienen un final. Y no es un final feliz. El justo, el recto, ese tiene la compañía y la esperanza en Dios. Una tremenda diferencia, mi hermano. Así que afirmémonos en el camino del Señor. Espera en Jehová y guarda su camino, es el 34. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Verso 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Lo vi enverdecer. Ya nos había presentado esta foto anteriormente, no la vuelve a recordar. Yo vi al impío, vi cómo avanzó en su vida, vi cómo alcanzó las metas, vi cómo logró sus sueños, vi cómo logró sus anhelos. No lo vi en la iglesia, no lo vi en el grupo de oración, no lo vi en evangelizando, no lo vi en los estudios bíblicos, no lo vi levantando sus manos en alabanza a Dios, no lo vi haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque para él eran irrelevantes, para él habían cosas más importantes que hacer que estar encerrado en cuatro paredes cantándole a un Dios que no se ve. Dice, yo lo vi enaltecido y lo vi avanzar y se extendía como un laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Iba avanzando, iba muy verdecito el laurel, pero se quemó rápido y desapareció. Y algo que dice el salmista aquí es, no fue hallado. O sea que no queda memoria del pecador. Esto es importante en la cultura de ellos. Y debe ser importante en nosotros también. Dejar una buena memoria. Dejar huellas dignas, correctas en esta vida. ¿Qué se va a hablar de ti, mi hermano, 10, 15 años después de que mueras? ¿Qué se va a hablar de ti? ¿O serás como aquello que pasó y ni siquiera se supo que pasó? Asegurémonos de marcar en cierta manera la historia de algunos acá, para que al menos después de 10, 15 años nos recuerden con agrado, como que fuimos personas de impacto. Dice, vi yo al impío y estaba enaltecido, y cuando lo vi se extendía como un laurel verde. Pero pasó el tiempo. Cuando vine ya no estaba. Lo busqué, pregunté, nadie sabía ni quién era. Ya no fue hallado. Y de ahí hace la comparación. En cambio, mira al íntegro, mira al justo. Hay un final dichoso para el hombre de paz.
¿Ves el final del impío y el final del justo y del íntegro? Es diferente. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Mi hermano, hay una promesa aquí. Y esta promesa está secundada por toda la palabra de Dios. Hay un momento de juicio. Hay un momento en que el Señor hará juicio. Y pondrá a los justos a un lado y a los injustos al otro lado. Y recompensará a cada uno. La que la Escritura nos lo enseña, ¿no? Recuerda en Apocalipsis también, con gran detalle. Así que el injusto tiene sus límites en la vida y en la historia. En cambio, el justo tiene esta eternidad con Dios. Verso 39 dice: la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Sigue esperando en Dios, mi hermano. Sigue esperando en el Señor. Porque el Señor tarde o temprano hará justicia. Clama por la misericordia de Dios. Corre a sus alas. Esfuérzate para estar cerca de Él. Entra en esta intimidad. Conócele y abre tu corazón para ser conocido. Y verás cómo tu vida produce frutos de gran testimonio. Y muchos. Y entonces se cumplirá aquello que leíamos aquí. Exaltada la gloria. Y será vista su justicia. Gloria sea a nuestro Dios. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano, mi hermana habló a mi vida. Muy bonitos salmos. Estamos haciendo un recorrido un tanto por encima, rápido, para que tomemos los puntos claves. Pero te recomiendo que te detengas a meditar siempre en ellos. Detente a meditar en estos tú a solas, en oración, en ayuno, sería algo bueno, para que Dios hable a tu vida y le saques más jugo a la palabra del Señor. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro. Nos vamos a encomendar al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por lo aprendido. Nos recordaste de que el camino de justicia es lo que nos conviene. Porque ahí está tu compañía. Porque ahí está tu sustento. Porque ahí está tu seguridad y está nuestra esperanza. Porque ahí está nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro protector, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro creador. No permitas que caigamos en el grupo de los impíos, de los que se enorgullecen, se sobreexaltan, se autojustifican. No permitas que caigamos entre los impíos que, como el laurel, crecen, pero al tiempo desaparecen. No permitas que la memoria de nuestras vidas desaparezca y se extinga. Ayúdanos a marcar las vidas de forma positiva, de forma santa, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu dirección. Queremos ser de bendición para otros, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para muchos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos acá los miércoles a las 7 y también estamos los viernes a las 7. Los viernes estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles y los miércoles estamos acá en los Salmos. A veces leemos un salmo, a veces leemos 2 salmos, dependiendo el tamaño de cada uno de ellos, ¿no? Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, así como ha hablado a la mía, y encomendémonos a Él y busquemos siempre su dirección. Estos salmos nos confirman lo que ya sabemos: andar en el camino del Señor es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Si eso es lo único que se te quedó de este estudio, mi hermano, anda en el camino del Señor, que es ahí donde está la vida, es ahí donde está la bendición. Dios te guarde, que Dios te bendiga y recuerda, tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que es necesario que le busquemos y que esa parecido a Él vaya siendo más y más presente día con día. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.
Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.